Todas las historias, al igual que el ser humano, nacen, crecen y mueren. Y muchas historias, junto a sus creadores, quedan olvidadas por el mundo. La historia que quiero compartir con vosotros comenzó en Galicia, o por lo menos es en este lugar donde me gustaría que comenzara. Una tarde de verano, mientras me encontraba paseando por esta bella región del norte de España, cuna de escritores como Rosalía de Castro o Valle Inclán, recibí una triste noticia. Sebastián Di Tirambo, el hombre que me enseñó a tejer mundos con palabras, había muerto. Regresé en tren hacia mi hogar tras recibir la noticia. Durante todo el viaje de vuelta hacia el sur, un profundo vacío me invadió. Aquella tristeza se expandió por toda mi casa. Cuando muere un ser querido, ¿no os pasa que todo lo que os rodea os recuerda a esa persona? Sebastián era un buen hombre que amaba contar historias. Toda su casa, al igual que la mía, estaba llena de libros. Él me enseñó a amar y respetar el poder de las palabras. Sebastián era un genio, pero la vida y la suerte le impidieron que sus novelas policíacas fueran publicadas. Cuando le conocí, su apellido me llamó la atención. Di Tirambo. Aquel apellido no era muy común, así que empecé a consultar enciclopedias en busca de su significado. Según los libros, Ditirambo era una composición poética en honor del dios Dioniso. Aquel apellido parecía haberle destinado al mundo de la literatura. Sebastián vivía en el cuarto piso de este antiguo bloque, un bloque cuyo patio interior albergaba muchas viviendas, convirtiéndose casi en un pequeño pueblo. El nombre del portal parecía haber salido de alguno de los libros de Sebastián. En aquel triste edificio, ninguno de los vecinos parecían conocer a Sebastián, o más bien, preferían darle la espalda y vivir cada uno su vida. Nadie de aquel edificio hablaba con él, excepto Meme, su única vecina que tenía corazón y educación en aquel lugar. Sebastián era una persona indescriptible. Yo tuve la suerte de poder conocerlo y para mí fue un poquito una simbiosis entre los dos, de paliar un poco nuestras soledades. Y era una persona que la gente de este edificio no son gente demasiado amigable.
porque si bien es cierto que yo he nacido aquí, pero en 54 años ha cambiado mucho el vecindario. Antes me acuerdo yo que éramos como una gran familia, nos conocíamos todos, las puertas estaban abiertas, si te hacía falta algo no hacía falta bajar al supermercado ni a la tienda, ibas a casa de... Voy a casa de Concha porque que me falta un limón, ¿no? O subías al quinto, bajaba al tercero, era una gran familia, pero eso desafortunadamente se ha perdido. Y son gente que va mucho, el ritmo de hoy día, ¿no? Va mucho a lo suyo. Te dan un hola en el ascensor y hay algunos que no que sean indiferentes, que son malos. Sí. Concretamente hay una vecina que no sé qué tiene, sobre todo con Sebastián, no sé qué tiene, pero lo aborrece descaradamente. Como lo mira, una mirada aviesa, no le dice nada. Yo he visto cómo ha puesto al perrito de marras que tiene, lo ha puesto a cagar en su puerta y a mear. Perdón por la expresión, pero los animales cagan y mean. ¿Qué vamos a hacer? Pues y no sé qué le sucede a esa mujer con Sebastián. Sebastián tiene algo de enigmático, algo que no todo el mundo sabe captarlo, pero es pura inocencia. Y yo creo que a la gente le molesta la inocencia, porque nadie piensa que tus sentimientos sean puros o que tú puedes ser una persona pura. Le das la vuelta y lo interpretas todo como maldad. No sé yo qué esa mujer se piensa, que porque está soltero y ha cuidado mucho tiempo de su madre, que es raro. O no sé, porque ella también está sola y que yo sepa no se le conoce ninguna relación. Yo pienso que esta mujer tiene una acidez y yo no sé por qué le tiene esa tirria tan exagerada, es que se mascaba ya, es que se palpa. Pero bueno, afortunadamente entre Sebastián y yo no hubo necesidad casi de palabras, era algo natural que fluía con la mirada. Y claro, yo vivía aquí, él vino después, su madre era una excelente persona y bueno, cayó enferma y él la estuvo cuidando hasta última hora. Y bueno, me pedía ayuda porque la verdad era una situación bastante delicada. Él no tenía, mejor dicho, a nadie cercano, no tenía familia por aquí cerca, era hijo único. Es verdad que su padre lo perdió muy pronto y prácticamente se crió con su madre. Quizá de esa relación con su madre, Sebastián comprendía muy bien a la mujer, por lo menos a mí. Tenía un punto, una feminidad, no que tuviera, no que fuera manerado, ni muchísimo menos, porque era además bastante parco en sus gestos y una voz bastante varonil, ¿no? Bastante grave. Y eso también es lo que me atraía de él, ¿no? Esa dualidad, porque sus rasgos físicos, como bien sabe, eran bastante varoniles, pero después tenía una sutileza, un comprender el mundo femenino que quizás le viniera también de haber tenido esa relación tan especial con su madre. Yo me sentía muy cómoda con él, pese a que los demás lo veían un bicho raro, pero no sé por qué, porque él nunca le hizo ni mal a nadie, ni era incorrecto, ni solo que bueno,
se podía mostrar más bien un poquito taciturno con la gente, porque no tenía... Yo, por ejemplo, soy bastante social, ¿no? Pero reconozco que con el personal que vive por aquí cuesta un poquito. No sé, yo estoy hecha polvo. A mí me ha dejado un vacío bastante fuerte porque era mi, no voy a decir alma gemela, pero sí alma que nos comprendíamos estupendamente, y además tenía un talento tan exquisito. También tuvimos la suerte, yo por mi sensibilidad, yo fui actriz, estudié arte dramático, me ha encantado siempre la literatura. Y ver los primeros, yo me podía imaginar que Sebastián fuera escritor, porque él sí era súper metódico, ¿no? Él era rutinario y se levantaba todas las mañanas, iba y hacía deporte, o sea, iba a correr. Él se mantenía, iba a correr toda la mañana muy temprano, y siempre a las 9 de la mañana escuchaba yo la máquina de escribir. Yo al principio, no sé, cuando se vino aquí, bueno, está escribiendo algo a máquina. Pero ya con el tiempo, cuando fuimos intimando un poco más, pues ya me dijo que era escritor. Pues yo me puse los ojos como platos, pero digo, me tienes que dejar algo, que me encanta la literatura, si no te importa. ¿De verdad? Se quedó, ¿de verdad? Digo, hombre, por supuesto, vamos, si a ti no te molesta y no tiene inconveniente, que va. Al contrario. Y cuando empecé a leer su escrito, me quedé sorprendidísima. No entiendo cómo nunca ha sido publicado, porque es maravilloso. Escribe con una... Puede tener un punto de, bueno, sobre todo de enigmático, muy enigmático. Su novela puede estar encerrada en una bruma, una nebulosa que te puede recordar un poco a los países, no sé, a Londres y demás. Pero de pronto te mete un destello de luz y un punto de humor que te rompe todo, ¿no? No sé, manejaba las palabras con tanta exquisitez, Yo he leído bastante, y para mí Sebastián ha sido que se vaya así, sin que su obra tan estupenda se haya quedado ahí, en un piso, aquí, en mi calle, aquí al lado. Me parece tan desolador, porque hay gente que brilla tanto, que tiene esa luz interior, ese talento, se apaga y no, el mundo no se ha enterado de que existía. Lo leíamos poca gente, porque Sebastián, no sé si tenía problemas para relacionarse, pero sí era selectivo. No le valía a cualquier persona. También es cierto que su tiempo entre cuidar a su madre, que estuvo postrada en cama bastante tiempo, y su sentido de la obligación y del amor también hacia ella, y mostrar su talento y desarrollar su talento, le hacía estar mucho tiempo en casa. Y para nada era de estos que ahora las redes sociales, estas que están ahora de moda, esas cosas no. Decía que no veía algo de lo más incomunicativo. Y recuerdo que un día que me dejó un manuscrito, y se lo dejé a leer a mis hijas,
Y la pequeña Aura tiene una sensibilidad bastante peculiar, las dos, ¿no? Pero la pequeña tiene una sensibilidad bastante peculiar. Y se le cayeron 2 lagrimones. Y yo decía, hija, ¿pero por qué lloras? Porque es que me ha suscitado una emoción tan intensa que es que no sé, me han fluido. Y cuando se lo conté a él, no, pero de verdad, no me están mintiendo. No, Sebastián, por favor, además Aura es una niña bastante franca y ella no mentiría, sobre todo en estas cosas. Y me acuerdo que me dio un abrazo, no sé, de agradecimiento, de alegría. Era una persona muy particular y muy respetuoso. Claro, éramos la comidilla éramos la comidilla del bloque, porque aunque la gente no se comunicaba, pero el chafarderismo ilustrado aquí a la orden del día. Pero vamos, yo la verdad, como nunca, eso sí, yo me brindo y me ofrezco para cualquier cosa si alguien necesita de mí, pero no me meto en la vida de nadie y me importa tres puñetas. Que si el vecino está liado con el vecino, que a saber lo que tiene, bueno, la de arriba, que ponía de zorri para arriba, y a saber esa, bueno, cuando se entere de que Sebastián nos ha dejado el piso, no tenía nadie, a mis hijas y a mí, ya sabía yo, la zorra esa tenía que estar sacándole algo. Valiente raro, a saber lo que le haría, porque ese tenía que ser raro de narices. Vamos, se la comía la envidia. Yo creo que en el fondo era que bien que a ella le hubiese gustado, oye, el soltero de abajo del cuarto, y como él realmente no, porque la verdad es que hay que tener ganas. No porque la muchacha sea físicamente poco agraciada, sino porque sale una mala hostia que nadie se puede fijar en ella. Nada más que su perro, pobrecillo, que cada vez el perro está echando la cara de... Ella no dice que los perros se parecen a su dueño, pues mira, carcaíto el perro. A la tía. Qué guarra. Todo escritor necesita las herramientas del silencio y la soledad para poder contar historias. Yo, al igual que Sebastián, quería dedicarme a escribir. Durante mi aprendizaje como guionista de cine, empleé los consejos que me fue dando Sebastián. Según él, las historias, al igual que los personajes, no deben avanzar de forma apresurada, sino que poco a poco irán caminando hasta encontrar su propio estilo. El silencio y la paciencia siempre ayudan al escritor a avanzar en la historia. Jorge y yo, amigos desde el colegio, conocimos a Sebastián siendo adolescentes, y desde hace un año, Jorge trabaja como traductor para una editorial inglesa. Así que fui a visitarle para conocer cómo es su oficio y me hablase de su forma de traducir una historia a otra lengua. La visibilidad del traductor es digamos, uno de las lacras de nuestra profesión, ¿sabes? Que sí, claro, la traducción puede que la hagamos, nos la pagan y eso es perfecto también, pero nosotros digamos que también necesitamos, pues, yo que sé, algo, un poquito de incentivo pues a nuestro ego personal, porque nosotros también somos creadores al fin y al cabo, ¿no? Estamos de una materia prima original, pues lo trasladamos a otra lengua y eso es una labor creativa más, o sea, puede que no estemos jugando con el esqueleto de la historia, pero estamos jugando con el esqueleto del lenguaje y eso es una labor creativa pues y que a veces pues que muchas veces no tiene valor pues porque la gente suele concebir
el texto verdadero como el texto del autor, ¿sabes? Que está escrito en su lengua original, pero dentro de la traducción pues se crea y hay gente pues que tiene su propia firma, o sea, su propio modus operandi y que es característico e intrínseco de ellos. Y nada, y eso, y mucha gente lucha por encontrar también su... no digo ya estilo porque el estilo hay que adecuarse al estilo que te plantea la obra, o sea, tú no puedes hacer todo tipo de floritura y porque sí, ¿sabes? En las novelas, o sea, tienes que traducir pues simplemente lo que dice el autor y ya. Pero claro, que, o sea, tu nombre no digo, en la portada no porque es imposible, pero en la contraportada, dentro del libro, o sea, eso a cualquier traductor pues le parece maravilloso al fin y al cabo, porque yo creo que por muy anónimo que seas, por una persona muy anónima que seas, uno siempre quiere tener algo de visibilidad. También pues puede darte más trabajos, o sea, la gente puede estar pendiente de ti, puede decir, ah, pues este chaval tradujo este libro de aquí, vamos a confiar en él para traducir este otro. Y eso que la visibilidad, o sea, al mantenerte visible, pues puede darte trabajo incluso, o sea, no ya por cuestiones de ego, sino es que puede darte realmente trabajo. Y eso es una de las cosas por las que algunas asociaciones de traducción española pues están luchando por eso, ¿no? Están luchando pues para que al traductor pues se le pueda otorgar un poquito más de visibilidad. Pues la verdad es que lo vi como un nombre bastante interesante, ¿no? Un nombre de estos que siempre te suelen llamar la atención cuando eres una persona joven y tienes inquietudes literarias, porque eso él, vamos, lo controlaba perfectamente. No sé, a mí, y también su punto excéntrico, ¿no? De persona así excéntrica que tenía, que siempre me ha llamado mucho la atención. Pues no sé, y esas cosas siempre se te quedan, ¿no? La excentricidad y bueno, y que era un hombre, pues, como tú bien sabes, pues muy culto, que leía de todo, o sea, puede que se especializara mucho más en novela negra que en cualquier otro tipo de texto, pero la verdad es que el hombre es que sabía de todo, es que era bastante locuaz, ¿sabes? Hablaba de todo tipo de temas, no solo sobre literatura, como bien sabes, sino que es que o sea, era demasiado sabio. O sea, y las personas, pues ya sabes por lo que pasa con las personas que son demasiado sabias, ¿no? Que la gente pues la ve por la calle y dice, ah, ese es un raro, ese está loco, o yo qué sé, ese tipo de cosas. Pero hay gente que sabía entenderle y entre ellos estábamos nosotros dos, vamos, que somos a lo mejor también tiene algo que decir sobre nosotros eso, que no estamos muy bien de la cabeza o algo así. En tu vida siempre conoces a muchas personas, ¿no? Unas se van de tu vida, otras toman otros caminos y tal. Y cada persona te enseña algo, pero si tuviera que achacarle a alguien mi gusto por la traducción o por la literatura, pues sin duda sería él. Jorge y yo conocimos a Sebastián en este parque mientras intercambiábamos libros. Entre nosotros y Sebastián creamos un gran vínculo de amistad. A Sebastián le gustaba hablar de todo. Recuerdo lo maravillado que estaba con París, su arquitectura, sus museos y sus calles llenas de amor y de vida. Para él París era como viajar a un lugar mágico. Cuando hablábamos de cine,
Sebastián se emocionaba al recordar los antiguos cines de barrio que había en la ciudad como este. El cine Andalucía solo tenía 2 salas y siempre se llenaba. Aquel cine tenía magia. Su magia conseguía que salieras de allí creyendo ser algún personaje de la película. Recuerdo que mientras estuve grabando estos planos del cine, un hombre se acercó y me preguntó que por qué estaba grabando aquel edificio abandonado. Por desgracia, la gente ya no recuerda lo que fue aquel lugar, y ahí sigue, abandonado como un mueble viejo tirado en la calle. Los escritores siempre tememos a quedarnos en blanco, y la música ayuda a que las historias cobren vida. La música también puede contar historias. Cada melodía genera un estímulo en nuestra imaginación. Para mi amigo el compositor John Serrano, la música era su pasión, y por eso decidí entrevistarle en su casa para conocer su opinión sobre el poder de la música en nosotros y en las historias que cuentan. Para él, conocer a Sebastián fue todo un regalo que le acabó marcando como compositor. ¿Cómo te respondo a esa pregunta de una forma que no sea con un sí rotundo y total? Sí, claro que sí. La buena música llega a contar historias. Por supuesto, la música que trasciende es la música que crea una imagen, que te lleva a un entorno y que te lleva a un lugar y te pone en la piel de un personaje. Ya sea en el rock, en la música clásica, en la ópera o en la música electrónica, siempre te tiene que transportar a un lugar. Supongo que un poco por miedo escénico. Empecé como intérprete, como todo el mundo, porque cojo un instrumento y empiezo a tocarlo y quizá un poco porque descubro cómo es ese submundo de baretos, de tocar o de preparar un concierto tal, prefiero trabajar detrás del escenario. Y la única solución lógica, si no eres técnico o no eres ingeniero, es ser compositor. Cuando es un buen libro, sí. Claro, cuando es un libro que me apasiona y sobre todo si no tiene ninguna película basada en él que ya haya visto y que ya tenga una banda sonora que se me meta en la cabeza sí o sí, puede ser que se me ocurra una banda sonora para él. Creo que con la tecnología hay menos música comercial de calidad. Se comercializa muchísima música, o sea, muchísima menos música de calidad. Pero no creo que se esté creando menos música o peor música que antes. Al revés, creo que la tecnología ha traído consigo una gran cantidad, una enorme cantidad inabarcable de conocimientos que está siendo aprovechada por muchos jóvenes y no tan jóvenes y que se están pudiendo formar de forma casi independiente y autónoma, sin necesidad de nadie, que esto a largo plazo creo que sí va a ser una gran mejora en cuanto a los estándares de lo que viene a ser la noción musical que tiene el ciudadano medio, ya no solo los compositores o los músicos en sí, sino todos nosotros. Ahora somos mucho más melómanos de lo que fueron nuestros padres o nuestros abuelos, por supuesto, y estamos hablando de hace 100 años. Todo avanza exponencialmente, nuestros hijos lo serán 15.000 veces más que nosotros. Bueno, pienso que la situación actual evidentemente está totalmente desequilibrada y no hay ningún método conocido que exista para que nadie, por mucho talento, conocimiento o ganas de trabajar que tenga, pueda sobresalir sobre los demás. La única forma de conseguir visibilidad es pagando por ella, ya sea en internet, en televisión, en la radio o en cualquier otro medio. Y evidentemente este problema no es musical o editorial o ya de la industria concreta, del entretenimiento o la cultura, sino que es una crisis global de valores y de prioridades en muchos aspectos. Y sobre todo económica, que afecta mucho lo que viene a ser el consumidor, que somos todos nosotros, primero los creadores y luego todos a los que queremos aspirar. O sea, un escritor hoy no tiene lectores potenciales, no existe el lector potencial, no existe existen cientos de editoriales, muchas de ellas medio piratas y las que no medio piratas sin medio, y 2 o 3 grandes editoriales que se dedican a poner quien ellos quieren que esté y ya está. Bueno, por mi experiencia, la absoluta desesperación. Quien tiene el impulso, ya sea un niño que coge un lápiz y dibuja, o un arquitecto que diseña un edificio de
15 kilómetros de altura, lo que está intentando es sacar algo que tiene dentro y ponerlo en la realidad, en el plano real. Evidentemente la gran mayoría de artistas somos unos perturbados, a secas. Y supongo que si no escribiéramos, dibujáramos, hiciéramos esculturas de grandes muñecos de Spider-Man con el pene así, no podríamos sobrevivir, acabaríamos pues bebiendo lejía. Las novelas policíacas de Sebastián eran diferentes. Tenían riqueza argumental y lingüística. Recuerdo que cuando me dejó leer su manuscrito de La Rosa de Cristal, sus personajes me impresionaron por ser tan reales y naturales como si hubieran salido del cine de Eric Rohmer. Incluso te hacían reflexionar, como en El viento lo cambia todo. Su lectura me hizo cambiar la forma de crear personajes. Sebastián era un genio incomprendido. Sus novelas tienden mucho, o sea, parece que son las típicas novelas de suspense, de Dashiell Hammett, Raymond Carver y, en fin, novelas negras, las novelas negras en general. Pero él se iba hacia derroteros muchísimo más filosóficos. Sus novelas me parecieron, por supuesto, fantásticas y absolutamente veraces. Estando basado en el genio y en quizá la percepción de la sociedad que le rodeaba dentro de su pequeño mundo, desde luego supo explotar y identificar cada rasgo del ser humano, cada pequeña rareza que dotaba a sus personajes de una profundidad, eso, absolutamente veraz. Mira, yo me hacía el chichulío, Porque... Pero no la podía dejar de prender. Bueno, ¿yo qué estoy leyendo? Una novela policíaca, pero de pronto me encuentro aquí un tinte de una filosofía profunda. De pronto me llevaba a un mundo fantástico o de ficción, como que me llevaba a un mundo de lo más sólido, de lo más real. Quizá por la forma en la que están narradas sigue siendo algo fuera de lo común, algo casi una forma de hacer un reportaje, o por lo menos esa es mi percepción de lo que él estaba fuera de la narración, pero era algo que... ¿Por qué sois como sois? Él se situaba siempre fuera de la narración del evento en sí, pero parecía un testigo. O sea, cualquier cosa que contara podía haber pasado perfectamente. Eran bastante peculiares, no eran novelas policíacas al uso. Y bueno, eso de que siempre se dice, ¿y quién es el asesino? ¿Quién es el culpable? Y tal? Nunca pensabas en eso, porque te tenía atrapada con otra historia. Yo creo que inventó otro género y que lamentablemente el mundo no lo conoce. Sus novelas eran como una especie, como si alguien te estuviera diciendo disfruta del viaje, porque el viaje es lo que importa, no el destino. Durante mi amistad con Sebastián, él me fue regalando muchos libros que tenía en su casa. Sebastián me descubrió autores como Dostoyevsky, Houellebecq, Jim Thompson, Rimbaud, Lorca, Boris Vian o Kafka. Cuando Sebastián murió, Meme nos permitió a Jorge y a mí poder llevarnos libros de su piso. En un estante encontré una caja de zapatos con muchas cintas de cassette. Sebastián siempre escribía a máquina, pero le gustaba grabar sus narraciones en un magnetófono antes de ponerse a escribir en papel. Me llevé a aquella caja y vi que todas las cintas estaban enumeradas y que formaban parte de una de sus novelas, La ciudad de las sombras diáfanas.
Tenía calor, mucho calor. Mi cuerpo yacía en la mazmorra más húmeda y fría que había en aquel oscuro lugar, y a pesar del frío, mi cuerpo ardía por dentro. Todos aquellos recuerdos desgraciados que se avecinaban en mi mente me habían llevado hacia ese lugar. No tenía escapatoria alguna. Debía enfrentarme a aquel monstruo que no dejaba de mirarme en silencio. Su fuerte respiración podía provocar que un tornado se alejara aterrorizado tras notar su presencia en la lejanía. Ese monstruo alado con escamas sabía que quería huir de aquel lugar. Sabía que quería abandonar para siempre esta maldita ciudad. Una ciudad convertida en una losa para mí. Aquel monstruo no tenía piedad y nunca me dejaría ir. Le miré fijamente a los ojos de fuego y le dije que estaba preparado. La tormenta hizo acto de presencia y atravesó el rotes de la ventana de la mazmorra para iluminar la figura de aquel monstruo. «Aún no estás preparado», me dijo. «Tienes miedo, y cuando la muerte te susurra al oído, el miedo desaparece». En ese momento la tormenta rugió con la misma fuerza que un hijo cuando pierde a su madre y destruyó la mazmorra. Los escombros fueron cayendo hacia el abismo y mi cuerpo se precipitó. A mi alrededor, la tormenta fue dibujando en la lejanía la silueta de aquella ciudad que quería abandonar. Bajé la mirada y cada vez estaba más cerca de desaparecer en el océano de espinas. De repente el océano empezó a abrirse y la cara del monstruo surgió de lo más profundo con la boca abierta. Caí en su interior y comencé a ser engullido y rodeado por miles de insectos. Poco a poco me fui abriendo paso entre ellos hasta que un crujido hizo que todo desapareciera. Abrí los ojos y contemplé la abandonada ciudad. Aquella ciudad que me vio crecer y que me iba destruyendo poco a poco. Comencé a caminar entre los escombros y observé las sombras diáfanas que avanzaban entre las grietas de aquellos muros que seguían en pie. Las sombras me indicaban que fuera hacia una dirección que desaparecía entre el polvo y el humo. Aquella dirección podía ayudarme a abandonar esa maldita ciudad, o podía condenarme a vagar en ella eternamente. Sin duda alguna, aquella historia podría haber sido la gran obra maestra de Sebastián. A Sebastián le gustaba mezclar los géneros, pero aquí iba un paso más allá. ¿Por qué le puso ese título a esa historia? Sebastián no podía ser sombras diáfanas, le encantaban las contradicciones, le encantaba la utopía, le encantaba lo no posible, convertir lo no posible en posible. Él quería eso. Muchos artistas malditos como Jim Thompson, Edgar Allan Poe, Baudelaire o Rimbaud apenas pudieron vivir de sus obras. Sebastián amaba a estos autores, sobre todo a Rimbaud, que para él era el mejor poeta de la historia. Sebastián acabó convirtiéndose en un artista maldito como tantos otros ha habido y habrá. Existen muchos malditos. Como no pases por un criterio convencional, marcado por lo que te impone la sociedad, como borregos todos al redil, existen. Y Sebastián ha sido una de ellas. Yo se lo decía a mi psicólogo. Digo, yo es que me muevo mejor en el mundo de la ficción, en mi polvo de estrella, que la realidad la quiero. Y el Sebastián era mucho más. La realidad era inconcebible, era anodina, era gris. Él tenía una imaginación, él tenía un concepto del mundo que esto se le quedaba pequeño. Entonces, a él en su microespacio desarrollaba universos, no mundos, universos. Tiene una capacidad y evidentemente tenía ahí un problema de conexión de la realidad y su mundo, que lo plasmaba en su literatura y en su forma de ser. La realidad imposible, era tan cruenta, tan cruda. Cuando su madre falleció,
él no daba muestras de dolor. Incluso como que no asimilaba y hablaba de su madre como si todavía en presente. Y yo muchas veces le decía, Sebastián, que conmigo tú sabes que puedes playarte, porque yo la veía tan no insensible, pero sí como si no hubiera sucedido. Y eso tampoco es normal, ¿no? Claro, yo sé que es una persona que muestra sus sentimientos no como todo el mundo, pero me tenía preocupada. Y me decía, no, yo estoy bien. Pero recuerdo que un día a las 9 de la mañana no escuché la máquina. Y de pronto oí como el llanto de un niño desesperado, abandonado, como si lo hubieran abandonado. Y bueno, fue al cabo de 2 semanas o por ahí que se adoptó. Decidí abandonar mi hogar e hice la maleta para tomar rumbo hacia Inglaterra. Tenía la corazonada de que en aquel país se encontraba la ciudad de la que hablaba Sebastián. Aquellas cintas se convirtieron para mí en el MacGuffin perfecto para rodar mi primera película con una cámara doméstica y rendir homenaje a Sebastián. Durante las 2 horas de vuelo no pude dejar de pensar en la hermosa relación que tenía Sebastián con su madre. Todo el mundo puede pensar, sí, la relación de un hijo y una madre absorbente, ¿no? Patro era una mujer naturalmente buena. Nunca jamás absorbió a su hijo, ni fue una madre posesiva. No, era algo muy natural. Ni tampoco Sebastián estaba como enmadrado, ¿no? Digámoslo así. Era una relación muy de persona a persona, una relación de amor que pocas he visto yo como esa. A mí me emocionaba muchísimo. Se lo contaba y ella, que ya cada vez estaba, bueno, conocía menos y demás, pero cada vez que le contaba el cuento de Caperucita Roja de la verdad, se reía como una niña. Y Sebastián, cuando veía, pasaban los días, a lo mejor su madre no se inmutaba, estaba muy decaída, veía que no apenas comía, me decía, ¿por qué no llegué y le cuento el cuento de Caperucita Roja a mi madre? Que la veo muy pachucha. Y allá que iba yo. Y le contaba el cuento, y oye, era mecánico, era contárselo, y era como si se lo contara por primera vez, y se le dibujaba una sonrisa, le ponía una cara de niña, y bueno, para Sebastián eso siempre me dijo, nunca te lo agradeceré lo bastante. No era tanto a lo mejor la ayuda física, porque también le venían de la ayuda de la ley de dependencia, le venía una señora a echar unas cuantas horas. No, yo no la ayudaba a lo mejor en ese sentido, alguna vez también, ¿no? Pero en el sentido de, no sé, de eso, de contarle cualquier tontería, cualquier anécdota, o me disfrazaba. Y eso a ella, ver color, Bueno, a las niñas cuando llegaban le encantaba. Y Amanda, que es con más desparpajo, porque ahora es más reposadilla. Le contaba la anécdota de que le ocurría en la facultad. Y un día le contó. Ella, cuando estudiaba, tenía un compañero de síndrome de Down, Paquito.
Y Paquito pues, se enamoraba de todas. Y le contó, mira, patrón, lo que me ha pasado. Yo he visto a Paquito. ¿Te acuerdas que te conté de Paquito? Estaba con ella, ¿no? Pero que me ha visto con mi novio y Paquito. Y ella empezó a imitar a Paquito. Amanda, que es tu novio, ¿no? Sí. Cuídamela bien, ¿eh? Cuídamela bien. Que si no... Me contó una historia, su gran historia de amor. Pero no pudo ser. Y Sebastián es de estos hombres que aman una vez en la vida y... No una vez, porque para él era amar para siempre. Y no volvió a enamorarse. Me encontró en mí una amiga, un alma, porque yo creo que si yo hubiera sido un hombre, pero con esa personalidad igualmente no había nada de historias así de atracción ni sexual ni nada, era muy cómodo. Yo decía, Sebastián, nosotros mirábamos en apañitos, porque mira, 2 pisos abiertos, 2 luces, 2 aguas, 2 comunidades. Y ahora tu piso lo alquilas y te viene a que somos perfectos compañeros. De todas maneras, si para atrás esta gente estamos liados, ¿qué más nos da? Pero lo bien que nos llevamos, que es muy cómodo. Yo no quiero tampoco historias de pareja, después acabar tirándote los trastos a la cabeza. Conmigo no me sale, mi parte negra no me sale contigo. Yo es contigo luz, vamos, como que Sevillana no lo puede ni ver por la luz que desprendemos. Cuando llegué a Londres, a cada paso que daba, todo lo que veía me recordaba las novelas policíacas de Sebastián. Sus historias no se situaban en ninguna ciudad, pero los elementos que él iba describiendo te recordaban a Londres, Oxford o Cambridge. Recuerdo que un amigo pintor encontró en Inglaterra un lugar donde él y su obra eran valorados. Aquello me dejó pensando, ¿por qué no se valoran a todos los jóvenes en todos los lugares por igual? ¿Por qué no se apoya a la gente con inquietudes? ¿Por qué no se tiene en cuenta a los jóvenes? Pues por lo que no se le tiene en cuenta en ningún ámbito. Porque no importamos. O sea, el mundo pertenece a gente vieja y que quiere mantener lo que tiene y quiere más. Yo pienso que hay tanto talento que ya se ha hecho algo como normal. O sea, el talento extremo hay bastante. Y como que, bueno, hace así, dice un talento, otro talento, otro talento. Y esta persona tan joven no puede ser talentosa. Eso es normal, ¿no? Es como si de pronto en el instituto, estudiando, todo el mundo saca 10. O dice, eso es la normalidad. Yo no concibo el mundo de la enseñanza sin que el profesor de alguna manera encienda esa pequeña llama que puede surgir en el joven. Es bonito que el profesor pues motive al alumno y le abra el camino y le abra un poco el camino pues hacia el mundo que al alumno le interesa seguir. Sebastián decía, lo que impera, el gran emperador del mundo, es el egoísmo. Parece una frase así manida, pero es tan cierto, es tan cierto. Cada vez nos enclaustramos más, hacemos un micromundo y solo estamos pensando en nuestro ombligo. Sí hay oportunidad para los jóvenes que ellos eligen, que a ellos les parece bien y no digo a ellos como una entidad demoníaca que se reúne en palacios en Transilvania, sino como la gente con poder económico, con activos en el mercado de valores.
que especula, que toma decisiones en la oscuridad. Creo que la escritura es ante todo práctica. Y claro, y si vas a escribir una gran novela, tú no puedes pretender, sin haber escrito nunca nada, escribir un novelón como Guerra y Paz. La literatura no es fruto de un día. La literatura es algo, es una semilla que se va plantando cada año. La literatura, digamos, pues que se retroalimenta, está constantemente retroalimentándose de ella misma. Evidentemente estamos en una época en la que el arte, si no lo es, debería ser el principal objetivo del hombre. Y quizá el arte ahora no está reconocido como arte, quizá el arte sea un videojuego. O no lo sé, o una pieza que solo existe en .mp3 y no tiene cabida en un disco de vinilo, o todavía no se ha grabado en una cinta y realmente no existe, si nos ponemos en términos totales. Y sí puede ser arte, aunque nadie lo haya escuchado todavía, pero yo creo que eso sí se está creando, y sí se está haciendo arte, y por supuesto porque esas herramientas para hacer arte son mucho más accesibles y las puede tener cualquiera, con mayor o menor formación, también se hace muchísima más mierda. Sobre todo porque la mierda es lo que se establece como bueno en los grandes mercados y confunde muchísimo. Claro. Realmente, hoy día, ¿qué es lo que funciona? El talento es lo menos importante. El saber marketing, el saber venderte, prima sobre todo eso. A la vista está. Cuánta basura, o no seamos tan malas, o cuántas cosas de poca calidad y de poca monta están editados. Sin embargo, ahí detrás de un proceso de marketing, de un saber venderse, Sebastián, eso jamás. Decía, me voy a tener yo que dedicar a ser tu representante, hombre, porque tú, esto no se puede permitir, que tú tengas esto aquí. Y él decía que no, era incapaz, tenía ahí un problema, estaba... Y yo decía, Sebastián, pero suéltate un poco, relaciónate con la gente editorial, pero si es que la gente de la editorial le da igual la literatura, no son capaces, están viendo un libro, están viendo las cifras en lo que puede suponer esto mercantilmente, y él no podía con eso. Él decía, yo escribo porque es mi pasión, porque es algo natural, como que respira, y tengo esa necesidad. Y además eso de que tengo mucho talento, me lo dices tú, oye, que dice, perdona, que yo sé que tú tienes criterio, pero digo, pero es que no soy yo. Es que esto respira talento por cualquier sitio. Es que tiene una audacia, es una mezcla, era un patchwork de audacia, de emoción, de dinamismo, de sombrío, incluso a veces de sordidez. ¿Qué habilidad tenía ese hombre para mezclar todas estas cosas tan poco mezclables, ¿no? Y bueno, ¿qué pasaría? Por supuesto que sí, y eso te hace preguntarte cuántos otros tantos escritores estarán siendo enterrados, olvidados y perdidos por el tiempo. Porque hombre, es evidente que no todo el mundo va a tener el genio y la calidad de este hombre, de este escritor, pero si realmente el mundo editorial de este país no empieza a prestar atención a su obra, a su gran obra, estarán dejando pasar una grandísima oportunidad y no lo perderemos todo, por supuesto. Durante mi estancia en Inglaterra, me alojé en una casa cerca de Notting Hill, donde vivían unos amigos que compartían la vivienda con más jóvenes. En aquella casa se respiraba buen ambiente. En esa casa compartíamos techo y comida con hindúes, franceses y alemanes. Y además, todas las paredes estaban llenas de libros, desde el suelo hasta el techo. Y yo a veces pienso, ¿un hogar necesita cultura para ser un hogar?
¿Se puede vivir feliz bajo un techo sin tener la compañía de la cultura? Toda casa tiene su historia y cada biblioteca tiene la suya también. O sea, una persona va a tener libros ahí y siempre va a ser por algún motivo, ¿sabes? Porque alguien se lo regaló, porque se compró tal libro por necesidad para su profesión, o bien como lectura por placer. La cultura pues define de alguna manera pues a la persona, ¿no? Al propietario de esa biblioteca, por ejemplo, en su día a día no está pensando en sus libros, está pensando en otras cosas pues mucho más mundanas, está pensando en su vida diaria. Y los libros pues siempre suelen estar reservados pues, para ese pequeño momento de placer con el que suele contar la persona corriente, normal, que no encontramos todo en nuestro día a día. Pues supongo que sí. Supongo que una casa sin cultura sí puede ser un hogar. Quizás no en este momento, porque parece que la cultura es casi lo único que nos ampara respecto a la realidad, o más que la cultura, la ficción. Pero sí, supongo que sí. Yo creo que cualquier cosa con 4 paredes que tenga a la persona que quiere dentro es un hogar. Un hogar lo hace algo más que la cultura. Por supuesto, a lo mejor un hogar donde yo, por ejemplo, mi madre era analfabeta y mi padre sí tenía cierta cultura, pero la cultura no es que te hayas leído muchos libros, porque hay tanta gente que se ha leído, pero los tiene allí como colección, o sea, sí me he leído, o ver mucho cine, o ver... La cultura es algo también propio y de actitud ante la vida. Y yo pienso que un hogar se hace con la cultura humana. Y si quieres llamarle, o se me permite esa licencia, pues evidentemente tiene que haber cultura. La cultura también es la acumulación de conocimiento, y está el conocimiento humano también, está el conocimiento antropológico, uy, que me estoy poniendo yo muy puesta, pero está la cultura natural. Y evidentemente un hogar, si no hay esa cultura humana o natural, posiblemente no sea un hogar feliz. No podemos pasarnos todo el día leyendo porque sería contraproducente también. La literatura se alimenta de vida, ¿no? Y para escribir, digamos, pues hay que vivir y tal. Y a modo de ponernos más frívolos, quisiera recordar una cita del cineasta John Waters que decía algo así como, ahora mismo no recuerdo lo que decía, pero... Ah, sí, bueno, decía, pues, bueno, puede ser un comentario un poco inapropiado, pero decía que si vas a casa de alguien, y no tiene ningún libro en su casa, que no te lo folles. A mí me marcó mucho Un mundo feliz de Aldous Huxley. Y oye, qué premonitorio, ¿no? Me impactó mucho, me marcó mucho. Discutíamos sobre Gabriel García Márquez. Claro, yo tan apasionada, Él no. Él era más crítico con Gabo. ¿Qué Gabo ni Gabo decía? Gabriel García Márquez. Digo, ay, hijo, qué saborío eres. Pues Gabo, no le la gente Gabo. Yo tenía preferencia sobre El amor en los tiempos del cólera y por 100 años de soledad. Y ahí que lo ensalzábamos a ver cuál era la mejor. De todas maneras, él no era tan amante de la novela sudamericana o Él era un poco más conceptual. Hablamos de teatro, le encantaba Jacques Cocteau. Cuando nos poníamos a hablar del monólogo de la voz humana. Madre mía, qué fuerte. Esas cosas extremas, ¿no? Porque la voz humana es una persona que ha amado más que a alguien en la vida y es abandonada, sin embargo sigue amándola pese a todo, hasta la extenuación. Y me acuerdo que
hablábamos de la voz humana de Cocteau y poníamos también el Ne quitte pas de Chopin. Y así de intenso era él y yo también así de intensa, y los dos acabamos con una botella de Ribera, nos soplábamos 2 botellas de Ribera. Qué bien, es que era tan cómodo. Yo podía hablar con él de cualquier cosa, aunque él estaba muy recluido en sí mismo, tenía un corazón tan grande. No sé, era un poco contradictorio, porque tenía miedo también de salir de su límite. Y nunca yo le decía, bueno, Sebastián, vente un día con mi gente y vamos. No. Y la verdad es que eso le costaba. Pero le costaba, no sé, porque como él mismo veía que no llevaba una vida como todo el mundo, pues decía, no, ya me van a preguntar, ¿y a qué te dedicas? ¿Y tú de qué vives? Y a eso a él le molestaba muchísimo, porque es verdad, la gente, él no quería sentirse juzgado. Yo como nunca jamás, ni cuando lo conocí, le pregunté ni a qué te dedicas, ni fue surgiendo y él se sentía cómodo. Que si yo le contaba cualquier cosa se preocupaba bastante. Es que era indescriptible. Jo, me va a costar un poquito de trabajo. Visité muchos lugares buscando algo que me dijera dónde se encontraba la ciudad de las sombras diáfanas. Aquel título me tenía obsesionado. ¿Y si aquel título era una metáfora? Quizás Sebastián quería plasmar la soledad que él llevaba encima. Cada sitio que visitaba, cada rincón me recordaba a Sebastián. Sebastián era muy culto y a la vez muy enigmático. Le mirabas y querías saber qué mundo mágico tenía en su cabeza. Una noche realicé esta fotografía y me di cuenta que Londres era la ciudad de la que hablaba Sebastián. Las sombras y las luces se abrazaban en la fotografía como si en ese abrazo traspasaran a otro lugar. En ese momento no tuve ninguna duda. Londres era la clave. Incluso la arquitectura y los reflejos en el agua me lo estaban indicando. Mi felicidad iba en aumento hasta que, vagando por una calle, vi un cartel con una fotografía de Stanley Kubrick, cuyo texto decía que el aterrizaje lunar pudo ser una ficción. Y yo me pregunté, ¿y si todo esto es una ficción? ¿Y si Sebastián solo era un personaje inventado? ¿Y si todo esto es obra de un joven cinéfilo que quiere hacer una película realizada con una simple cámara de vídeo? Realmente, todos los que creamos somos unos ilusos, y necesariamente debemos serlo. Yo creo que siempre hay un elemento de ilusorio, ¿no? en nuestro subconsciente. Ya sea al escribir una historia, un cuento corto, un poema, o bueno, o te puedo seguir, cualquier tipo de creación. Al hacer una película, pues hay muchos cineastas pues que ilusoriamente pues hacen la película que quieren ver. Y yo creo que dentro del mundo de lo creativo, de lo intelectual, siempre hay una especie de como de fe ciega, ¿no? O sea, no tengo absolutamente claro esto, pero tengo que hacerlo porque presiento que puede ayudar a otra persona, o que
o que puede aportar algo. Y eso va también conectado un poco con el ego, ¿no? Con el ego del creador. O sea, tú para crear hay que tener un mínimo de ego. Si desde el momento cero estás pensando que esa idea no va a tener cabida bajo ningún concepto, pues difícilmente va a poder llegar a transmitir algo a la otra persona. Probablemente sea la respuesta más lógica, porque muchas veces si quitas el polvo a un antiguo vinilo, lo escuchas y te pones a buscar información y descubres que solo es el único disco que sacó ese artista y te parece maravilloso y lo escuchas, ¿no? Y totalmente influyente y en ese momento no tuvo la salida que tuvo y el tío al final acabó de mecánico, no sé, o de lo que acabara. Y te preguntas por qué si ahora tendré pues sí, ahora pasa mucho también. Ahora por supuesto sigue pasando. Hay mucha gente que está creando música fantástica que o bien ya es una repetición de algo que se ha hecho y ya está muy escuchado, que quizá en el momento en el que ellos lo empezaron a crear, como pasa con la literatura, era algo que ellos solamente ellos conocían, pero ahora todo el mundo conoce todo porque todo el mundo tiene acceso a todo y hay que innovar muchísimo más para conseguir el estatus de originalidad, por decirlo de alguna forma. Ya no por poner un sintetizador en el lugar y el momento de la canción va a ser más original porque ya existe, ya lo ha hecho Vangelis o lo ha hecho John Carpenter y aunque tú fueras el único que le había prestado atención cuando tenía 13 años, tus oyentes ya lo han escuchado. Yo mismo estoy pensando en las típicas películas experimentales, o estas películas donde la gente no para de hablar y tal, que ¿quién ve esas cosas? Por Dios, pues no, hay gente que las ve y tiene su público y su mercado. Igual que las novelas por ejemplo, de Sebastián, sin ir más lejos, que sus novelas son completamente que se salen de lo general, ¿no? Se sale de la corriente de lo que tenemos concebido como novela negra. Él se acercó casi hasta pegar la nariz con el hombre esquizoide del siglo XXI, que hablaba King Crimson en el primer disco. Probablemente sea uno de los mejores discos de la historia. Que viene a ser lo que el hombre de hoy. Nietzsche habló del hombre del momento, Aristóteles hablaría del hombre del momento, un poco es que habla del hombre de hoy, como lo hace Refn, como lo hacen otros muchos. Hombre, lo cierto es que el hombre moderno, no sé quién lo dijo exactamente, pero vive en un estado de desesperación calmada o algo similar, estoy parafraseando. Y realmente él explota esa debilidad de este hombre, de la época neoliberal, de supuesta igualdad de oportunidades, del sueño americano que se aplica a la mente, a la psique del individuo en general. Pues quizá era una mezcla de esa llamada del oscuro, de esa necesidad de explorar del personaje, de salir de su vida gris, normalmente, con una verdadera necesidad, con una verdadera consecuencia, una continuación de acontecimientos que implicaban que eso tenía que ser así y una sensación, como te decía, de que parece que todo estaba escrito ya, que pasa, que está pasando y que no hay nada que hacer más que mirar. Entonces, pues quizá por la propia circunstancia o en parte también por su personalidad o incluso por su trabajo, el contenido de lo que escribía, que, como hemos hablado muchas veces tú y yo, era un absoluto adelantado a su tiempo. No tuvo la suerte de conocer en vida lo que esperamos que le ofrezca el mundo después de su muerte. Hay personas que crean cosas maravillosas y tú dices que no va a ver nunca la luz del día. Lo que propicia ese tipo de pensamientos mismo pues es también la ignorancia y la incultura. Si nosotros fuéramos verdaderos omnívoros culturales, no habría nada así particularmente raro o extraño que nos chocase. Y tanta historia de medios de comunicación y tanta televisión, yo pienso que al contrario, todo esto, lejos de abrirse a la gente se está cada vez, me da la sensación de como que los bloques sean jaulas o sean celdas donde está aprisionado uno y cada uno tiene su micromundo, se aísla. Si pudieran poner
paredes acolchadas para no escuchar, porque de todas maneras aquí han pasado cosas y la gente no ha salido a ver qué ocurre. Y quien dice aquí, en mi comunidad, lo dice en general. Es lastimoso, yo por eso me remito mucho a cuando yo era pequeña, ¿no? Porque aquí que era este bloque tan grande, pero era un pueblito y todo el mundo se conocía y era impensable que a Concha, yo qué sé, se hubiera cortado y que no estuviéramos, oye, tráete alcohol, niña, que no sé, y todas las puertas abiertas y una gran familia, por supuesto, después nos respetaba bastante, pero aquí ni hay respeto, ni hay comunicación, ni te importa la persona que tienes al lado. Y estamos muy pendientes de las grandes noticias que pasan en el mundo, sí, muy informados y tal, pero después ignoras completamente quién vive, qué mundo tiene. Vamos, si van a pensar toda esta gente que Sebastián era una persona con un talento arrasador, el del cuarto, el que saca la basura con las pantuflas y el boquete en el dedo gordo, que va, impensable. Y no sé, es muy triste. Bueno, yo creo que en general sí que existe una desconexión evidente entre los seres humanos, sobre todo en las grandes poblaciones. La introducción de la tecnología tan drástica y tan brutal en nuestra vida sí que ha tenido una especie de efecto secundario bastante evidente, que es el aislamiento de los usuarios. O sea, tú cuando estás utilizando el móvil o cuando estás viendo una película, no estás prestando atención o no deberías estar prestando atención a nada más. Y la gente que está todo el día, o las personas que utilizan de forma abusiva los medios tecnológicos, los medios digitales, sí que está desconectada de los que tienes alrededor. Y nosotros mismos estamos totalmente desconectados entre nosotros, sí, absolutamente sí. Y yo creo que todo es parte de un plan reptiliano, pero... Sonido, Grabando. claqueta. Escena 2, plano 19, toma 2. Acción. Desde que escribí y dirigí el cortometraje Capítulo Cercado, me obsesiona la figura del escritor, del contador de historias. Quizás no prestamos atención a esto, pero las historias son muy importantes para el ser humano, y más quién nos la cuentan y cómo lo hacen. No hay nada más bonito que te cuenten una historia y te olvides de todo lo que hay a tu alrededor. Eso es tan antiguo como el mundo. Desde que el hombre descubre el lenguaje, la tradición oral es el escuchar historias al chamán, al patriarca, a la madre, a la abuela. Eso es algo inherente al hombre. Necesitamos la narración de cosas que no son la realidad. Es algo que es más indispensable, es más necesario de lo que pensamos. Nuestra historia se ha forjado a base de otra historia. La transmisión de historias se ha hecho eminentemente pues, de forma oral. O bien que me transporte a mí mismo, a reflexionar sobre mí mismo, mis principios, mis valores, mis recuerdos, lo que sea, o bien de forma escapista que me lleve a otro lugar y me cuente algo que me haga olvidarme de quién soy, de dónde estoy o de cuál es mi circunstancia, ¿no? Por eso están las artes. Y el arte de la narración, de la literatura, el arte de la cinematografía, el teatro, de contar historias. Es algo súper vital, súper necesario y es algo que está ahí. Yo no sé explicarte por qué,
pero quedamos atrapados. De que eres niño, bueno, pues vosotros os habrán contado cuentos cuando erais pequeños. Esa magia que tenía empezar un cuento, decir, érase una vez, joder, y ahora escucha, érase una vez, y ya, plum, abrir los ojos, abrir las orejas, y todo lo que recibías lo vivías como real. Para mí no hay algo más creativo que poder tejer con palabras. Historias, pensamientos, ideas. Realmente el ser humano tiene el lenguaje para manifestar sus ideas. Y la literatura se encarga de ello. Y hay seres dotados especialmente para ello, como fue Sebastián, que tejía como nadie las palabras. Todo lo que es bueno debería estar reconocido y ser parte fundamental de nuestra historia, de lo que somos. Que somos seres artísticos, somos seres humanos. Tras varias conversaciones con editoriales, por fin se publicarán las obras de Sebastián. Meme ha conseguido que una editorial inglesa publique sus novelas, pero mantengamos bajo llave el nombre de la editorial. Todavía es demasiado pronto para desvelar el truco final. Por mi parte, he conseguido terminar el guión de esta historia. Me habría gustado tener alguna fotografía de Sebastián, pero a él no le gustaban mucho esas cosas. Pero sí tengo una fotografía que él me tomó junto a un árbol centenario. Esta fotografía permanecerá conmigo siempre, al igual que la figura de Sebastián. Muchas gracias, Sebastián.